Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses, tema 15, gozosos en el poder de Cristo Jesús. Gozosos en el poder de Cristo Jesús. Filipenses 4, del 10 al 13. Filipenses 4, del 10 al 13. Gozoso porque todo lo puedo en el poder de Cristo que me fortalece. Gozoso porque todo lo puedo en el poder de Cristo que me fortalece. Vamos a parafrasear el texto como es nuestra costumbre. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Filipenses 4, del 9 al 13. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Filipenses 4, del 9 al 13. La clave está de que el apóstol dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ahí está la clave. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Vamos a ir a un comentario de la introducción. La pregunta es: ¿estás contento como vives hoy? Pablo estaba contento, sabiéndose en abundancia o en necesidad. O sea, las circunstancias no le afectaban al apóstol. Él estaba contento, sea cual fuera su circunstancia, en abundancia o en escasez. Su secreto estaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. Él basaba su vida en el poder de Cristo que lo fortalecía. No basaba su vida en las circunstancias, no basaba su vida en las riquezas, no basaba su vida porque estaba en abundancia o estaba en escasez, porque esas eran circunstancias. Su vida, el secreto de su vida estaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. La pregunta es: ¿estás en necesidad o andas descontento porque no tienes lo que deseas tener? Apóyate en las promesas de Dios y en el poder de Cristo que te ayudará a contentarte en toda circunstancia. Si deseas tener siempre más, pide a Dios que te enseñe a estar contento siempre. Él suplirá todas tus necesidades, porque Él es la fuente mejor. La fuente de lo mejor de todo es Dios. Y si yo quiero estar contento siempre, tengo que unirme a Dios, porque Él es la fuente de lo mejor. ¿El secreto cuál era? Que había aprendido a vivir en abundancia o en escasez, porque su secreto era que estaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. Desarrollo en dos partes. Me gozo en Él en todo tiempo. Ahí está la clave. Me gozo en Él en todo tiempo. Las circunstancias no me afectan, dice el apóstol. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En 1 Corintios, en el capítulo 9, el apóstol va a decir en el versículo 11, son muchos versículos, solo los importantes, va a decir en el 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa
si cegaremos de vosotros lo material, se pregunta el apóstol, y la carta está dirigida a los hermanos en Corinto, y que eran la iglesia, una de las iglesias con mayor poder económico, y entonces en el 12, si otros participaron de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! Por lo cual, si lo hago en buena voluntad, recompensa tendré. Pero si mala voluntad, la comunión me ha sido encomendada. Por último, el 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo no usó su derecho de aceptar las ofrendas de la iglesia en Corinto por no poner obstáculo al Evangelio. ¿Y por qué no las aceptó? Porque habían problemas en Corinto. Y muchos en Corinto hablaban de que si Pablo aceptaba la ofrenda era porque sencillamente quería aprovecharse. Y por eso es que él no aceptó esas ofrendas. Pero sí sostuvo que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los ministros. 1 Corintios 9:14. Es necesario que el que sirve en el Evangelio, viva del Evangelio. Aceptó la de Filipos, la ofrenda de Filipos de una iglesia mucho más pobre, de una iglesia que verdaderamente lo amaba. Con esto no quiero decir que en Corinto no hubieran hermanos, siempre Dios se reserva un remanente, y hubo un remanente que lo amó a Pablo, pero la gran mayoría estaba en contra de Pablo. Pero la iglesia de Filipos verdaderamente lo amaba a Pablo, y era una iglesia más pobre que la de Corinto. Y aceptó la de Filipos porque venía con la provisión de Dios. La satisfacción de las necesidades materiales de Pablo no era motivo ni la medida de su gozo. Él no se gozaba porque le llegaba una ofrenda material. Él se gozaba sencillamente por las circunstancias que vivía a causa de haber optado por el Evangelio de Jesucristo. Y sencillamente él se gozaba porque vivía en la excelencia, y la excelencia es Cristo. Él ya lo ha señalado, ¿no? En el capítulo 3 lo señaló claramente, que él no se basaba en la religión, que él no se basaba en la excelencia de su carnalidad. Él desechó todo, lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Él ganó la excelencia con Cristo Jesús. Entonces, su suficiencia está en Cristo, en cuya paz y propósitos Él se regocija. Él se regocija en esa paz y en esos propósitos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dijo. Y todo lo que es en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy crucificado juntamente con Cristo. El poder de Cristo me fortalece, 12 y 13. Dios no nos usa como instrumentos, sino lo hace primero en nosotros. Dios tiene que trabajar en nosotros. Su poder tiene que verdaderamente forjarnos. Por eso es que yo no entiendo a mucha gente que cree que lo puede poner a un bebé espiritual para enseñar la palabra.
Dios respeta sus procesos. Dios formó a un David y a los 40 años recién fue rey. Dios formó a un Moisés y a los 80 años le sirvió. Dios formó a un José y a los 40 años lo hizo gobernador en Egipto. Y así le puedo mencionar cada uno de los siervos de Dios, y jamás Dios le adelantó a nadie un ministerio si es que Él no lo había probado primero. Dios primero tiene que hacer la obra en el siervo para poder usarlo como instrumento. Pero ¿cómo vamos a poner bebés? ¿Cómo vamos a poner neófitos a que enseñen la Escritura? ¿Cómo? ¿Y cómo le vamos a decir no a los verdaderos siervos? ¿Cómo le vamos a decir no a los verdaderos siervos? Y sí le vamos a decir a los neófitos, a los bebés espirituales. Quien hace eso no es de Dios, por si acaso. No viene de Dios. No ha recibido un encargo de Dios. Lo mando a leer el capítulo número 5 o 6 de Hebreos, 5 o 6, no recuerdo bien, que el llamamiento lo hace Dios y el llamamiento es irrevocable. Pero el llamamiento lo hace Dios, no lo hace el papá, la mamá, ¿no? Gracias a Dios que mi mamá y mi papá no me dijeron: Jorge, tú vas a ser ministro porque yo quiero que seas. Precioso el Señor. Desde antes del vientre de mi madre ya sabía, ya me había elegido su ministro. Precioso mi Dios. Dios primero trata con nosotros, y cuando lo hace primero con nosotros, recién nos utiliza. Si podemos tener riquezas materiales, pero no para confiar en ellas. El poder está en Dios, el poder está en su Cristo. Él obra en nosotros por medio de su palabra. Él obra en nosotros por medio de su palabra. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿No es cierto? Este es superpuesto. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la Escritura: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él obra en nosotros por medio de su palabra. 2. La oración en el Espíritu es clave, ¿no es cierto? Acá. Y eso lo sabemos por la armadura de Dios y porque debemos de andar en el Espíritu, y también debemos orar en el Espíritu. 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también, tercero, los sufrimientos. Es un privilegio sufrir por Cristo, evidentemente. Nosotros somos privilegiados si sufrimos por Cristo. De eso lo debemos de tener muy, pero muy presente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, es Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Es un privilegio padecer por Cristo. 3 cosas. Él obra en nosotros por medio de su palabra. 1 Tesalonicenses 2:13. La oración en el Espíritu es clave. Efesios 6:18. Y también nuestros sufrimientos por ser devotos de Cristo. Si dependemos de nuestro poder, fracasaremos. Ahí está. Mucha gente dice, hay que retirarlo a Dios de escena, que yo sí puedo. No vas a poder, porque necesitas del poder de Dios. Y eso es espíritu. Y el espíritu, cuando uno lo retira a Dios de escena, está muerto. Solo el espíritu es vivificado cuando tenemos relación con Dios y cuando nos hemos convertido en sus hijos, por adopción. Si lo hacemos en el poder de Dios, venceremos. Pablo se regocija aún en la prisión, porque había aprendido el secreto de la seguridad mediante el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que aclarar este versículo que está siendo mal usado. El contexto correcto es de que él había aprendido ¿a qué? A vivir en toda circunstancia. Porque dependía del poder de Dios. Él sabía vivir en abundancia, pero también sabía vivir en escasez y no había confiado en las riquezas, sino en el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para vivir en toda circunstancia, sea en abundancia o sea en escasez. Ese es el concepto correcto. Y por favor, no utilicemos mal la Biblia, sacando el versículo fuera de contexto para aplicarlo a cualquier cosa. Estamos en una situación de emboscada y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es el contexto del versículo. Así que aprendamos de la palabra. Vamos a ir a aplicaciones. Escoge ser contentado en todas las circunstancias. Claro, las circunstancias no deben condicionar nuestro contentamiento. Las circunstancias no deben influir en nuestro contentamiento, es lo que está diciendo el apóstol. Conoce y cree que Jesucristo te pondrá en condiciones de hacer todo lo que Él te pida. Claro, porque Él nos va a capacitar. Él nos va a perfeccionar, Él va a hacer su obra. Si perfeccionó a un Josué y lo puso al mando de la dirección después de Moisés, es porque ya Dios lo había capacitado. Por eso es que en esta parte de la aplicación decimos, conoce y cree que Jesucristo te pondrá en condiciones de hacer todo lo que Él te pida. Nada es imposible para aquel que cree. Sí, nada es imposible para el que cree. ¿No? Pero ¿a qué imposible se está refiriendo? A que seamos siervos de Dios, a que comuniquemos su verdad y que cuando las circunstancias nos digan no se puede comunicar y extender el reino de los cielos, podamos decir para Dios nada es imposible, porque si le creemos y Dios va a derrumbar cualquier barrera que se quiera oponer al avance y a la edificación de su palabra. Al final estamos llegando a las conclusiones. Santo y fiel, santa y fiel en Jesús el Cristo. Regocíjate en Cristo Jesús. Allí está el quid del asunto. Hay que regocijarnos en Cristo, sea cual fuera la circunstancia que vivamos. Porque tu seguridad estará en el poder de Cristo a través del Espíritu de Dios. Y la pregunta personal que podríamos hacer en este momento es: ¿me regocijo en Cristo Jesús en toda circunstancia? ¿Mi seguridad está en el poder de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios? Esa es una respuesta personal, pero si es así, continuemos. Y si no estamos así, estamos a tiempo de corregirlo en el poder de Dios y de su Santo Espíritu. Verdaderamente que
Dios en su palabra nos continúe bendiciendo y que nos sigamos deleitando en estas dos últimas lecciones que quedan de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, denominada la carta del gozo. Amén.